Estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el médico cirujano doctor Víctor Vera Muñoz. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Bienvenido. Igualmente, pues, mucho gusto estar acá hoy día. Oiga, estamos, bueno, después de las elecciones, nos hemos alejado un poquito de la Navidad, de la fiesta de fin de año. Ahora ya, después de todo esto que pasó, cierto que ya tenemos presidente electo y todo, se viene la fiesta de fin de año. Y me gustaría preguntarle primero cómo va el Omicron, que es cierto que hoy día todavía tenemos la pandemia, y yo no me imagino, ayer hubo 36 casos en Arica, en la región, yo no me imagino qué puede pasar después de todo estas festividades que se hicieron, cierto, este domingo, después de la elección. Sí, bueno, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Claramente la pandemia sigue latente en todo el mundo y ustedes están viendo de que cada cierto tiempo van apareciendo cepas nuevas que van tomando, ¿no es cierto?, a nivel mundial la batuta. Hoy día le corresponde al Omicron, como usted lo mencionó, y antes fue el Delta, y antes fue el coronavirus que nos diezmó tanto al inicio. Omicron es una cepa, ¿no es cierto?, que está invadiendo Europa hoy día y los tiene muy a mal traer, sobre todo por el tiempo estival de ellos, que es invierno, y que fundamentalmente están incluso pensando en volver pie atrás en Europa con cierres de locales y empezar de nuevo con los confinamientos, dada la alta contagiosidad que posee este virus. Y debemos acostumbrarnos a ello porque en general este virus va a ir cambiando de estructura, que es una de sus características, y que nos va a empezar a seguir dando estas pandemias, ¿no es cierto?, por verdaderas oleadas. Europa con nosotros se diferencia un poquitito en sentido de que no tienen tan alto índice muchos países o indicadores como nosotros de vacunas. Nosotros ya vamos en las poblaciones adultas, ¿no es cierto?, en tercera dosis de diferentes modelos, y ya empezamos a vacunar a los niños, que esta cepa tendría cierta afinidad, ¿no es cierto?, y poderlos atacar a ellos también. De tal suerte que si hubiese que compararnos con algún país, nosotros deberíamos hacerlo con Israel. Israel se asemeja mucho a nosotros en los esquemas de vacuna y también ellos están con tercera dosis, pero ojo, Israel en estos momentos ha suspendido todas las festividades de Navidad producto de este virus, de esta nueva cepa que está rondando en el mundo y que, por cierto, en la mayoría de los casos no dan las lesiones tan graves como antiguamente, pero la contagiosidad y el poder infectar a poblaciones juveniles o infantiles nos genera de nuevo una nueva temática que hoy día no veníamos enfrentando, ¿no? ¿Cuál es, no es cierto?, que estos grupos etarios de niños pequeños nos puedan afectar, y sobre todo nosotros que estamos entrando en esta fiesta, y como bien lo decía usted, desde ayer, o que han habido actos masivos, en donde claramente todas las medidas que hemos venido preconizando durante el principio de la pandemia, cuáles las distancias sociales, el uso de las mascarillas y, ¿no es cierto?, el lavado de manos, claramente en esto lo hemos perdido. Y ahí va un poco el mensaje de lo que usted me preguntaba, que en estas fiestas, por favor, no perder el norte, ¿no es cierto?, de todas las medidas que se han insistido en forma majadera durante el último periodo, porque este virus va a comenzar a invadir, ¿no es cierto?, y a ser ya comunitario, que es un poquitito distinto a los primeros casos que aparecieron en Chile, que venían prestados, por decirlo así. Eso significa que estos casos no nacían dentro de una comunidad de contagiados, sino que venían prestados por contagiados que se hacían en el extranjero fundamentalmente. Afortunadamente Arica todavía no tenemos esta variante, ¿no es cierto?, en nuestros casos, todavía estamos en los casos antiguos y como usted bien decía, hay 30 y tantos casos en el último periodo. Así que esperamos, y el llamado es a no ceder en las medidas, porque parece que ya nos estamos relajando, parece que aquí esto de estar vacunados, ¿no es cierto?, y el virus no van de la mano. Nosotros de forma progresiva estamos viendo más casos y todavía no tenemos bien claro el antecedente, cómo nos va a tratar esta nueva ola de contagiosidad con la variable, esta Omicron, si nos va a dar, ¿no es cierto?, más casos para hospitalización o solamente van a ser casos más leves. Bueno, hoy día, según el informe que entregó el Ministerio de Salud, 71 casos hoy día en Arica. Pero de la variable Omicron, hoy día, sí, en números. Por eso que eso es muy grave, porque nosotros estamos en forma creciente teniendo números, y ese índice de contagiosidad nos está hablando un poco de que estamos cediendo en las medidas. Y ese es el llamado que quiero hacer hoy día, en el sentido de que tenemos que extremarlas, mantenerlas.
les vuelvo a insistir, el hecho de estar vacunados sí nos protege, pero no nos da el 100% de seguridad, ni mucho menos que no vamos a tener casos graves, hospitalizados y a veces con algunos casos fatales. Entonces, vuelvo a insistir que nosotros estamos de nuevo subiendo, veníamos en una franca caída, ¿no es cierto?, después de estado, incluso que perdimos algunas calidades como los paso a paso, ¿no es cierto?, en el sentido que retrocedimos en un peldaño, y ahora con este aumento en los números de casos, y no olvidarse que los días lunes no reflejan la realidad. Recién nosotros vamos a saber el miércoles nuestra realidad, porque el fin de semana el conteo es menor, y más aún que hubo elecciones en la cual, ¿no es cierto?, estuvo el foco en otra parte, no estuvo en la parte fundamentalmente de las medidas. Ahora, bueno, están llegando algunos cruceros en el país, ¿cierto? Subimos el fin de semana de un crucero que llegó a Coquimbo, donde además se conoció una persona contagiada a bordo, que tuvo que ser aislada. Entonces, ya estamos de a poco, ¿cierto?, abriendo la frontera. Hoy día, en la prensa se anuncia de que se abre a partir del miércoles, del 22 de diciembre, se abre la frontera en el sur del país, las fronteras terrestres, que ya fue anunciado por el gobierno, y a partir del 4 de enero del 2022 se abre la frontera de Chacayuta. Y eso ya está anunciado, aparece hoy día en la prensa, ¿cierto?, esta información que entregó el subsecretario de Turismo, que comienzan a abrirse, ¿cierto?, especialmente para las personas chilenas que están con familiares en Chile y personas extranjeras con algunos protocolos que tienen que se le hace además un PCR, dice aquí cuando lleguen, igual que en el aeropuerto, con todas las medidas de seguridad. Sí. Pero ya comienzan a abrirse la frontera. Ese es un tema que nosotros nos hemos opuesto, y cuando estaba yo como presidente del Colegio Médico siempre pedía yo la homologación entre los países que querían tener la apertura de la frontera. ¿Qué significa aquello? Que a nosotros nos gustaría, ¿no es cierto?, que los países vecinos que tenemos a nuestro alrededor estén por lo menos en igualdad de condiciones con nosotros, en números de vacunas, en las tasas de infectación, en todos los parámetros que nosotros hoy día epidemiológicamente vamos viendo, número de casos nuevos, y eso implicaría, ¿no es cierto?, poder y evaluar las aperturas de la frontera. Y en ese sentido Argentina ha venido avanzando lenta y progresivamente, y creemos de que ese pudiera ser alguna de las aperturas de nuestras fronteras terrestres, como bien lo mencionaba usted. Pero yo tengo mis reparos con respecto a las aperturas con el país hermano del Perú, porque las tasas que ellos están reflejando todavía no sabemos cifras oficiales, los números de casos, cuántos son los porcentajes de vacunación, y por lo tanto creemos, ¿no es cierto?, que va a ser un riesgo enorme para nosotros el abrir las fronteras. ¿Cómo vamos a manejar el tema de las cuarentenas con ellos? En el sentido de que si yo paso a la ciudad de Tacna, ¿no es cierto?, y deseo volver a mi país, ¿cómo voy a hacer las cuarentenas? ¿Van a bastar solamente los PCR? ¿Voy a hacer alguna cuarentena en mi domicilio? ¿Y quién lo va a controlar? Creo que ahí sí que se nos va a escapar en forma importante para nosotros la parte de lo que hoy día venimos manejando como pandemia. Y no le veo mucho fruto por ahora en términos de abrir la frontera, que no sea de la parte, digamos, comercial e individual, vale decir que uno haga el turismo de ir a la ciudad y viceversa, pero no le veo un mayor beneficio, porque la parte económica fuerte a través del transporte terrestre hoy día se está haciendo. Los camiones están pasando con todas las medidas que se requieren para ello, pero ya cuando se abre la frontera en forma más masiva, creo que es un gran riesgo para la ciudad, y así se ha demostrado y se ha dicho, ¿no es cierto?, en todos los tonos, incluso unos recursos de protección a la ciudad, ¿no sé?, hace un tiempo atrás. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Palabras finales, recomendaciones para la comunidad. Bueno, lo mismo que insistí al comienzo, ¿no es cierto?, de pedirle a la población de que en realidad no nos relajemos. Tenemos este virus que está dando vuelta, que hoy día está mutando, pero con una característica especial, y eso quiero que tome en consideración la población de Arica, que es un virus que potencialmente puede afectar a los niños. Y ahí sí que tendríamos algún problema más serio, porque en realidad ya cambiaríamos los grupos etarios donde se están atacando, y los niños recién están comenzando a ser vacunados. Por lo tanto, ellos podrían ser ampliamente infectados y a lo mejor con cursos de la enfermedad mucho más graves que requirieran hospitalización o estadía en las unidades de cuidado intensivo,
que para los niños, ¿no es cierto?, es totalmente y diametralmente distinto. No son adultos pequeños. El niño tiene una performance distinta a la del adulto que obliga, ¿no es cierto?, a un manejo muy diferente. Entonces, el llamado es a cuidarnos, a protegernos, disfrutar la fiesta como siempre se nos ha pedido a los que somos el mundo religioso, fiestas en familia, protegidos, ¿no es cierto?, y evitar todas las medidas que van en contra de estos cuidados que nosotros pedimos. Bien, pues doctor, gracias por acompañarnos. Que esté bien. Pero de nada, y muchas gracias a ustedes. Hemos conversado con el médico cirujano doctor Víctor Rivera, hacemos una pausa y regresamos.